Cinética química y equilibrio químico. Continuamos estudiando las reacciones químicas cada vez con más profundidad y desde enfoques diferentes. En esta unidad veremos la cinética asociada a las reacciones químicas, los fundamentos, los factores que influyen en las velocidades de reacción, siendo necesario no solo saber cuáles son, sino de qué manera influyen. También estudiaremos los mecanismos de acción, es decir, entender los eventos moleculares que ocurren durante la reacción química. La cinética química es el estudio de la velocidad de las reacciones y el mecanismo por el cual se lleva a cabo. Tenemos los reactivos A que pasan a producto B. Como sabemos, a medida que se produce la reacción química, la concentración de los reactivos disminuye mientras aumenta la concentración de los productos. Si lo vemos gráficamente, tenemos concentración de A en este caso, que sería el reactivo, en función del tiempo. Entonces vemos cómo inicialmente tiene una concentración elevada y a medida que avanzamos en el tiempo, esa concentración disminuye. Cada reacción tiene su velocidad de acción. Hay algunas reacciones que llevan miles de años, por ejemplo la transformación de carbono grafito a carbono diamante. Hay otras que son instantáneas, por ejemplo cuando se quema la reacción del metano con el oxígeno, que es lo que pasa en la cocina, ¿sí? Cuando prendemos la cocina. Hay otros que son un poco más lentos, por ejemplo la oxidación del hierro. Ustedes ven que puede llevar años. Un portón, una reja, un clavo que está a la intemperie, ustedes ven que esa oxidación se produce, pero con un poco más de lentitud que otras reacciones. Velocidad de reacción es la variación de la concentración de los reactivos o productos con respecto al tiempo. Se expresa de esta manera. Y las unidades son mol por litro, mol sobre litro, y en el caso del tiempo es segundo o minuto. Recordemos que mol sobre litro era molaridad. Lo pueden encontrar expresado de cualquiera de estas dos maneras la concentración. Gráficamente tenemos en celeste, vemos cómo disminuye la concentración de A medida que avanza el tiempo y cómo la concentración de B aumenta desde cero, porque inicialmente no tenía nada, va aumentando a medida que va avanzando en el tiempo. Tenemos la expresión de la velocidad tanto para B como para A. Acá prestemos atención, en el caso de A, que es el reactivo, la velocidad tiene un valor negativo, tiene un signo negativo acá. En cambio, en el producto no. ¿Por qué pasa esto? Porque acá tenemos la expresión de la velocidad de cómo varía la concentración del reactivo en función del tiempo. Y sabemos que la concentración del reactivo va disminuyendo, por eso tiene signo negativo. En el caso de los productos, tiene signo positivo porque es una concentración que va aumentando. Los cambios de velocidad en función del tiempo se refieren a la velocidad media de la reacción, porque dentro de la reacción no todas las moléculas, no todos los reactivos reaccionan al mismo tiempo, no todos tienen la misma cantidad de energía para pasar de reactivos a producto. Entonces cuando hablamos de velocidad hablamos de una velocidad media, una velocidad promedio. Veamos esta reacción. A más B me da C más D con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Para escribir la velocidad media habíamos dicho que era la variación de la concentración en función del tiempo.
cuando se trataban de reactivos le poníamos un signo negativo adelante. ¿Por qué? Porque las concentraciones de los reactivos va disminuyendo con el tiempo. En cambio, en los productos, que serían C y D, no tienen signo negativo, porque las concentraciones de estos van aumentando. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá, ven los coeficientes estequiométricos A, B, C y D minúscula, están acá expresados de esta manera. ¿Por qué? Porque nos da la relación de la cantidad de moles de tanto de A como de B, que se van descomponiendo y se van formando determinadas cantidades de moles de C y D. Entonces, para ver la relación en que aumenta o disminuye, se lo expresa de esta manera. Entonces, la velocidad media es igual a menos, cuando escriba la velocidad media de un reactivo, menos 1 sobre la inversa del coeficiente estequiométrico de la reacción por la concentración del reactivo, la variación de la concentración del reactivo en función del tiempo. Y cuando se trata de un producto, de la misma manera, pero con signo positivo. Miremos esta reacción. Me dice, dada la siguiente reacción en fase gaseosa, me da la reacción química, escribir las relaciones entre las velocidades de desaparición de los reactivos y de producción de los productos. Como primera medida, como siempre les digo, lo primero que tienen que hacer es fijarse, controlar, y si no lo hacen, si la reacción está igualada. Una vez que está igualada, recién podemos empezar a trabajar. Ahora, miremos acá. Habíamos dicho que la velocidad, habíamos expresado la velocidad en función de la variación de la concentración en función del tiempo, un delta. Pero expresarlo de esa manera es hacerlo expresar muy groseramente el proceso, el cambio. Entonces, con el fin de estudiar todos estos cambios con mayor precisión, es que se expresan los cambios, ya sea de concentración como de temperatura, en términos de diferenciales. O sea, es lo mismo que habíamos visto recién, pero en lugar de poner variación, un delta, vamos a poner diferencial. Y recordemos, cuando eran reactivos tenían el signo negativo adelante, cuando era producto no tenían. Y acá era 1 sobre el coeficiente estequiométrico que tiene la reacción. Por eso es tan importante que esté igualada. Ley de acción de las masas. Tenemos los reactivos A más B, obtengo C más D. ¿Cómo sería la expresión de la ley de acción de las masas? La velocidad de la reacción es igual a una constante K que depende únicamente de la temperatura por las concentraciones de A, que son los reactivos, de A elevado a un coeficiente alfa por B elevado a un coeficiente beta. Entonces, K es una constante de velocidad que únicamente depende de la temperatura. Br, velocidad de reacción, es directamente proporcional al producto de las concentraciones molares de los reactivos, elevados a una potencia alfa y beta, que son los llamados órdenes parciales de la reacción respecto de A y respecto de B. Alfa y beta pueden ser iguales a los coeficientes estequiométricos A y B solamente cuando se trata de una reacción elemental. ¿Qué significa una reacción elemental? Es una reacción que se produce en un solo paso. No hay pasos o reacciones intermedias hasta llegar al producto. Cuando se trate de una reacción elemental,
tengo los reactivos, pasan directamente al producto que me aparece en mi reacción, en mi ecuación química. Entonces, cuando sea una reacción elemental, alfa y beta van a tener el mismo valor que A y B. Nosotros acá en este curso vamos a estudiar reacciones elementales. No vamos a ver reacciones donde donde se habla de un mecanismo de acción, donde hay varias reacciones elementales como reacciones intermedias que me dan esa reacción general total. Acá vamos a hablar de reacciones elementales, entonces los valores de alfa y beta vamos a tomar que son los coeficientes estequiométricos A y B. Y cuando yo sume alfa y beta, o A y B, en nuestro caso, eso me da el número de orden de una reacción. La reacción puede ser primer orden, segundo orden, tercer orden, etc. El orden de la reacción me dice cómo se ve afectada la concentración y la presión, cómo estas dos variables afectan la velocidad de una reacción. Tenemos un ejercicio. Considere la reacción A, que reacciona y pasa a B, me da el valor de la velocidad de la reacción y me dice que esa velocidad es cuando A tiene una concentración de 0,35 mol por litro. Calcular la constante de la velocidad, K. Entonces, la ecuación es: la velocidad es igual a la constante K por la variación de la concentración del reactivo. En este caso me decía que era 0,35 mol sobre litro. Despejo K, que es lo que quiero calcular. Entonces K es igual a la velocidad, 1,6 por 10 a la menos 2 mol sobre el litro segundo, dividido en 0,35 mol sobre litro. Esto me da igual a 0,046 segundos. Factores que influyen en la velocidad de la reacción. Tenemos la temperatura. En general, cuando se aumenta la temperatura en una reacción, el sistema tiene más energía. Esto provoca mayor número de colisiones entre las moléculas y en consecuencia aumenta la velocidad, ya que más moléculas tienen la energía de activación necesaria para tener colisiones exitosas. En orden general, la velocidad se duplica cuando se aumenta 10 grados centígrados, cada 10 grados centígrados. En cuanto a la concentración, cuanto mayor es la concentración del reactivo, mayor es la frecuencia de colisiones entre las moléculas, mayor es la velocidad. Presión. A mayor presión, las reacciones se tornan más rápidas, principalmente si los componentes son gaseosos. Cuando los reactivos están en fase líquida, la influencia de la presión no es tanta como en la fase gaseosa. En cuanto al estado físico de los reactivos, por un lado se refiere a el estado de agregación que presentan los reactivos. Si están todos en el mismo estado, la reacción será más rápida o más fácil, sobre todo si están en estado gaseoso porque tienen mayor movilidad. Los reactivos sólidos se mueven más lentamente que los gases y lo mismo que en solución. Entonces ahí también tiene que ver la velocidad de la reacción. Y por otro lado, también si yo tengo un reactivo sólido, no es lo mismo que ponga un trozo sólido que reaccione con un líquido, por ejemplo, a que ese sólido yo lo pulverice. Si yo lo pulverizo, la reacción será mucho mayor porque estoy aumentando la superficie de contacto entre los reactivos. En cuanto a la luz sabemos que es una forma de energía. O sea que en muchas reacciones tiene influencia la luz.
Por ejemplo, la reacción del metano con el cloro gaseoso, si se produce en la oscuridad, es una reacción muy lenta. Si se la irradia con una luz difusa, la velocidad aumenta. Pero si yo lo pongo directo a la luz del sol, una luz brillante, la reacción es explosiva. En orden general, la luz aumenta también la velocidad de reacción. En cuanto a los catalizadores son sustancias que se agregan a las reacciones químicas para modificar la velocidad de la reacción, ya sea aumentando o disminuyéndola. Los catalizadores son sustancias que no participan en la reacción, no son reactivos ni son productos. ¿Y cómo sé que no participan? Porque si yo al principio puse los reactivos y le agregué el catalizador, por ejemplo, 1 gramo de un catalizador, cuando termina la reacción tengo los productos, obtengo 1 gramo de catalizador. Entonces eso me dice que el catalizador no participó en la reacción, facilitó la reacción, que se produzca a mayor o menor velocidad, modificó la energía de activación de la reacción, pero no participa. Hay reacciones que se producen inmediatamente, o sea, rapidísimo, una velocidad muy alta, y yo por ahí necesito hacer una investigación, una medición de las concentraciones, entonces pongo un catalizador que disminuya la velocidad, un catalizador negativo, para que enlentecerla la reacción y poder hacer las mediciones o los cálculos que yo necesito. Los catalizadores son específicos para cada reactivo. Según lo que yo tenga, los reactivos que esté usando es el catalizador que voy a poner. Son muy específicos. Y las enzimas, que seguramente también han escuchado nombrar, son catalizadores que tenemos nosotros biológicos. Son fundamentales en nuestro organismo los catalizadores. Son fundamentales las enzimas en nuestros organismos. Hay muchas reacciones que no se producirían si no las tenemos. ¿Y cómo se producen las reacciones químicas? Hay una teoría que se llama la teoría de los choques. Para que haya una reacción química, los reactivos, las moléculas de los reactivos deben chocar entre ellas. Pero este choque tiene que ser eficaz. ¿A qué se refiere con que sea eficaz? Que deben hacerlo con una determinada energía cinética, y en una determinada orientación. Si las moléculas chocan con poca energía, por ejemplo acá, o podemos verlo acá también, supongamos que estas son moléculas de reactivos que van a chocar, no tienen la energía cinética suficiente, tienen poca energía, van con poca velocidad, chocan, y en lugar de, al chocar, romperse enlaces y formarse enlaces nuevos, rebotan. No hay reacción, no hay formación de productos. Para que sea eficaz el choque, la cantidad de energía cinética que tienen que tener estas moléculas tiene que ser la suficiente para que se produzca. Y por otro lado, hablamos de la orientación. Por ejemplo, acá tenemos, esta es una colisión eficaz. Tenemos acá un reactivo que está en verde, y acá tengo otro reactivo, que es un grupo de 3 átomos, podría considerarse. Una colisión efectiva es que chocan con la energía suficiente y además con la orientación correcta. Entonces, acá se forma como una sustancia intermedia, donde lo verde se une con lo amarillo y se terminan formando los productos, por un lado el verde y el amarillo, y por otro lado el celeste y el azul. Esta es una
colisión eficaz, porque era necesario que entren en contacto, que choquen la parte verde con la parte amarilla para que se forme el producto. Acá abajo tengo las mismas moléculas. Este sería un ejemplo de choque ineficaz. ¿Por qué? Porque la parte verde choca con la parte azul. Eso no me va a formar ningún producto, esto es ineficaz. Se separan tal cual estaban antes. No hay una formación de producto. Entonces, para que se produzca una reacción química, yo necesito que los choques que haya entre los reactivos sea con la suficiente energía cinética y en la orientación correcta. Por supuesto, por ejemplo, acá vemos una solución o un número de colisiones cuando tengo baja concentración que cuando tengo alta concentración. Obviamente, como lo habíamos visto hace rato, cuanto yo mayor concentración tengo, mayor número de reactivos, de moléculas tengo, mayor número de colisiones tendré, mayor será la velocidad. Analicemos ahora gráficamente cómo se produce la reacción química. Habíamos dicho que para que se produzca una reacción química, para que los reactivos pasen a producto, necesitaba que las moléculas de los reactivos choquen con la energía suficiente y en la orientación necesaria. Si esto sucede, obtengo productos. Si supongamos tienen la energía suficiente o mayor a esa mínima energía cinética que necesita el choque, pero la orientación no es la correcta, no va a haber formación de productos. Se tienen que dar las dos cosas, tanto la energía cinética que tengan las moléculas de los reactivos como la orientación de las moléculas de los reactivos. Cuando se da estas dos situaciones en simultáneo, hay producción de moléculas de productos. Entonces, mirándolo acá gráficamente, tengo los reactivos que pasaron a producto. Este gráfico ya lo habíamos visto en la unidad anterior de termodinámica cuando hablábamos de los niveles de energía. Y acá esto que está marcado es la energía de activación. Es la mínima energía cinética que necesita este reactivo para poder pasar a producto. Entonces gráficamente se lo representa en la energía en función del tiempo. Marco desde el nivel de energía del reactivo hasta la parte más alta de esta curva. Eso es mi energía de activación. Es la mínima cantidad de energía, que sería la energía cinética que estábamos hablando, que deben tener las moléculas de los reactivos para reaccionar. O sea, que colisionen y den nuevas moléculas eficazmente. Acá tenemos otro tipo de reacción donde la energía de activación, siempre recuerden, la energía de activación se marca desde el reactivo hasta la parte más alta de esta curva. Ahora, ¿qué hay acá? ¿Qué se forma acá arriba? Se forma una sustancia que yo les decía recién que era como un estado intermedio que se llama complejo activado. Sería esto, ¿sí? Este complejo activado es muy inestable, dura segundos. Fíjense, acá tengo los reactivos por separado, es como que todos están juntos, esto es inestable, dura segundos y después pasa a producto, o sea, ya tengo unas moléculas por un lado y las moléculas por el otro. Esto es el complejo activado. Veamos gráficamente qué es lo que pasa con los catalizadores. Habíamos dicho que los catalizadores eran sustancias que se agregaban en una reacción, ya sea para aumentar o disminuir la velocidad de una reacción, que no participan en la reacción, no son ni reactivos ni producto. ¿Y cómo lo sé?
porque la cantidad de catalizador que pongo al principio la obtengo al final de la reacción. Y cada catalizador se lo elige según los reactivos que yo tenga. No puedo agregar cualquiera a cualquier reacción. Son específicos, cada catalizador es específico para cada reactivo. Entonces, en celeste tenemos la curva del pasaje de los reactivos a productos, ¿sí? Con una determinada energía de activación, que sería, acuérdense, la energía de activación va desde los reactivos hasta la parte más alta de la curva. Cuando yo a esta reacción le agrego un catalizador que favorece la reacción, que aumenta la velocidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando una sustancia que genera que la energía de activación disminuya. Entonces se produce más rápido. Ustedes mírenlo a esto como si fuera un tobogán, donde los reactivos tienen que tener la energía suficiente para lograr subir y pasar a producto, más allá de la orientación de los choques, ¿no? Ahora, si yo agrego una sustancia que hace que la curva esta disminuya, entonces más moléculas, más reactivos van a tener esta energía, que es mucho menor, más van a pasar con más facilidad a producto. Entonces la velocidad se va a ver aumentada. Si yo agregara un catalizador que yo, por ejemplo, quiero que mi reacción se haga más lenta, entonces cuando yo lo dibuje a mi catalizador, ¿cómo lo voy a dibujar? Parto de reactivos, llego a producto, es lo mismo, pero acá será más alta esta curva. Esta será la energía de activación de mi energía de activación de un catalizador negativo. Este catalizador hace que la energía de activación sea mucho mayor, o sea que menos moléculas de reactivo van a tener esa cantidad de energía como para poder pasar a producto. La reacción va a ser más lenta. Aquí les dejo dos links de dos videos cortitos que me han parecido interesantes. Equilibrio químico. Ya la palabra equilibrio me está diciendo, sugiriendo, orientando de qué se trata esta parte de la unidad. Tenemos las reacciones químicas. Hay dos tipos, irreversibles y reversibles. Irreversibles son las que se producen en un solo sentido, o sea, A más B reaccionan y forman C más D. Cuando yo ya no tengo más A y B, terminó la reacción. En el caso de las reacciones reversibles se producen en ambos sentidos, o sea, A más B reaccionan y me dan C más D, pero C más D también reaccionan y forman nuevamente A y B. O sea que hay doble sentido de reacción. Tengo una velocidad 1 y una velocidad 2. Acá habíamos visto recién en la parte de cinética química que había una velocidad de reacción y nos referíamos a la velocidad de los reactivos, la velocidad de los productos. En este caso ya tengo dos velocidades en uno y otro sentido. Y cuando esas velocidades son iguales, estamos en presencia de un equilibrio químico. Acá tenemos gráficas de dos reacciones reversibles donde, llegado un momento, acá y acá, no se detectan cambios en las concentraciones. Se llega a una estabilidad de los valores tanto de los reactivos como de los productos, y esto no varía con el tiempo. A partir de este momento es como si las reacciones se hubieran detenido, pero en realidad lo que está pasando es que se están transformando en la misma velocidad de reactivos a productos y de productos a reactivos. Es muy importante que estas reacciones
se desarrollen en un sistema cerrado, donde no haya intercambio sobre todo de materia, donde la temperatura, la presión y las concentraciones son constantes y en el que ninguna sustancia entra ni sale. Si alguno de los productos puede desprenderse o abandonar el sistema, se rompe este equilibrio. Y eso se lo ve porque se desplaza en uno u otro sentido la reacción. Supongamos que se saca uno de los, ya sea tanto reactivos como productos, el equilibrio se va a desplazar hacia uno de los dos sentidos hasta que se termine de consumir o se logre un nuevo equilibrio. Acá tenemos la ley de la acción de las masas y aplicamos, como tenemos dos velocidades en distintos sentidos, pero sus valores son iguales porque están en equilibrio, entonces igualamos las velocidades y al igualar las velocidades despejamos por un lado las constantes y por otro lado las concentraciones. Estas constantes K1 sobre K2 se las llama Kc, constante de equilibrio, constante que está en función de las concentraciones de los participantes de la reacción. Arriba tenemos los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. En esta expresión de Kc es importante destacar que aquí no se tiene en cuenta cuando se tratan, en la reacción química hay sólidos, algún compuesto en estado sólido o un líquido puro, por ejemplo agua líquida, en esta expresión de Kc no se la incluye, ¿sí? Acá no se la incluye. Las unidades de Kc es mol sobre litro. Y acá tenemos una expresión similar, pero en lugar de hablar de concentraciones hablamos de las presiones. Cuando se tratan de gases, hablamos de Kp constante en función de la presión. Son las presiones parciales de los gases, de los reactivos, de los productos, elevado a los coeficientes estequiométricos sobre las presiones parciales de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos pide que escribamos la expresión de las constantes de equilibrio para cada una de las siguientes reacciones. Tengo la reacción. Esto sería la expresión de la constante. Kc, o sea, constante de las concentraciones, igual a las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos, elevado a los coeficientes estequiométricos, que en este caso son todos 1. Ahora, recuerden que cuando tengo un sólido en la reacción, cuando tengo un sólido puro, no lo pongo en la expresión de Kc. En el punto B sucede lo mismo y acá no van los líquidos puros. Cuando ustedes en una reacción tengan agua líquida, en estado líquido, no lo ponen en Kc. Pero cuando tengan agua y les diga que está en estado gaseoso, en estado vapor, esa sí va en esta expresión. En este caso está en estado líquido, no va. Y en el punto C tengo un sólido, un gas, un sólido acá tengo, ¿ves? En estado gaseoso el agua, otro sólido y un gas. Acá los únicos que van a quedar en la expresión de Kc van a ser el hidrógeno y el agua. El hidrógeno está en estado gaseoso y el agua que también está en estado gaseoso, por eso sí la pongo. Y los otros dos compuestos
no porque están en estado sólido. ¿Cómo se relacionan Kp y Kc? Acá tenemos cómo se relacionan, cómo llegamos a esta expresión, que es la que ustedes tienen que estudiar. Kp es igual a Kc por RT en Kelvin sobre delta de n. No se olviden que el delta de n es la variación del número de moles finales de productos menos reactivos de los gases. Así como en termodinámica usamos dos o más ecuaciones químicas para calcular una entalpía de una ecuación final, acá también podemos hacer lo mismo. Podemos calcular la constante de equilibrio de una reacción teniendo como datos dos o más ecuaciones químicas. Se trabaja de una manera similar a lo que veníamos haciendo. Si yo necesito a la ecuación invertirla, dar la vuelta, la voy a multiplicar por menos n, supongamos, menos n. Si yo a la ecuación la multiplico por menos n, a la constante la voy a elevar a la menos n. Ya no se multiplica, acá se eleva. Si a la ecuación la he multiplicado por n, elevaré la k a n. Si a la ecuación la he dividido en n, a la k la elevaré a la 1 sobre n. Cuando divido, elevo 1 sobre n. Y al final, cuando yo sumo las reacciones para que me dé la reacción final, una vez que yo acomode todo, cuando yo vaya a calcular la constante final, acá lo que tengo que hacer es multiplicar las constantes de cada una de las reacciones. En termodinámica sumábamos las entalpías, acá las multiplicamos a las K. Tenemos estas dos reacciones con sus respectivas constantes y me piden que calcule el valor de la constante de esta tercera reacción. Trabajamos, es muy similar a la forma de cuando calculábamos las entalpías de las reacciones en la unidad anterior. Acomodamos las reacciones de tal manera que cuando yo las sume me dé la reacción que yo necesito obtener. Entonces, acá están copiadas de nuevo las dos reacciones y acá abajo está mi reacción final. Veamos, yo en mi reacción final tengo un carbono, acá tengo uno, estamos bien, tengo dos dióxidos de carbono. Acá tengo uno y acá tengo uno. Y tengo dos monóxidos de carbono, acá tengo uno solo. A esta ecuación la voy a multiplicar por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que a mi constante la voy a elevar a la 2. Ahora, tenemos acá, si tengo dos monóxidos, tengo dos aguas, o sea que estas dos aguas se irían con esta. Acá tengo 2 y acá tengo 1, o sea que uno de este se va con el 2 que voy a tener acá. Lo tacho. Entonces, y los hidrógenos, ahora también se me van los hidrógenos. Listo, ya la acomodé. Entonces, cuando yo calcule mi K total, voy a hacer K1 por K2 elevada al cuadrado. Si yo hubiera a toda la reacción yo la hubiera dividido, entonces a la K la elevo a un, por ejemplo, lo hubiera dividido en n, la divido en 1 sobre n. Si yo a mi reacción la multiplico por un número negativo, entonces acá lo elevo al número negativo.
Si divido en un, por ejemplo, a la n menos n, si la divido en menos n, entonces la elevo a la menos 1 sobre n. Y mucho cuidado acá, cuando yo sume las reacciones me tiene que dar esta, pero acá para calcular mi K total o la constante de esta reacción, a pesar de que yo acá he sumado, acá las constantes las tengo que multiplicar. Principio de Le Chatelier. Con este podemos predecir qué es lo que pasa en un sistema que está en equilibrio cuando se lo perturba. ¿Cómo lo puedo perturbar a este equilibrio, que es frágil? Lo puedo perturbar modificando la concentración, la temperatura o la presión. ¿Cómo afecta la concentración? Yo tengo la reacción A más B está en equilibrio con C. A más B están reaccionando, están formando C y C a su vez se está descomponiendo en A y B. Están en equilibrio, las velocidades en ambos sentidos son iguales. Si yo aumento la concentración de A, o sea, agrego A a mi sistema, inmediatamente se interrumpe ese equilibrio y la reacción se desplaza en un solo sentido, hacia los productos. Si yo agrego algunos de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. O sea, por un momento va a haber una sola flechita, se va a producir en un solo sentido, se producirá solamente C, solamente los productos, hasta que se logre un nuevo equilibrio. Se equilibra de nuevo, pero ya es un equilibrio diferente. Si yo agrego productos, entonces se desplazará el equilibrio hacia los reactivos. En cuanto a la temperatura, acá también tengo un equilibrio, A más B me da C, en equilibrio. La reacción en este sentido, o sea, de reactivos a productos, es exotérmica, o sea que de este lado yo tengo liberación de calor. Y cuando se produce en el sentido contrario, es endotérmica, necesito de este calor para que se produzca. Entonces, yo conociendo que tengo este tipo de equilibrio, si yo aumento la temperatura, yo sabía que para este lado se eliminaba calor, se producía calor. Y para este lado necesitaba calor para que se produzca. Entonces, si a todo esto yo le doy más calor, entonces se desplazará hacia el lado de los reactivos. Para este lado, acuérdense que C necesitaba de calor para pasar en este sentido. Si yo estoy aumentando acá el calor, momentáneamente se desplazará todo el equilibrio para formar A y B. Y en cuanto a la presión, tengo por ejemplo 2A más B en equilibrio con C. Acá, cuando los componentes son gaseosos, sí hay mucha influencia de la variación de la presión. Cuando son sólidos o líquidos no es tanta. Miremos acá, yo tengo 2A más B me da C. Si yo aumento la presión, yo tengo que mirar de este lado, del lado de los reactivos, la cantidad de moles que tengo. Acá tengo 2 y 1. Del lado de los reactivos tengo 3 moles. Del lado de los productos tengo un solo mol. Entonces, si yo aumento la presión, se va a desplazar el equilibrio para el lado donde tengo menos moles. Porque estoy aumentando la presión, estoy comprimiendo. Necesito ir, o el equilibrio se va a ir hacia donde tenga menos moles. Acá tenemos otra forma de ver cómo interviene la temperatura en el equilibrio. Tengo reactivos, productos, de reactivo a producto hay liberación de calor, de producto a reactivo absorción de calor. Si se disminuye la temperatura en la reacción exotérmica,
se desplazará hacia los productos. Si se disminuye la temperatura en una reacción endotérmica, se desplaza hacia los reactivos.